Esta noche en Desde las Cámaras, la polémica ante la integración de la Comisión Permanente. Además, el presidente de la mesa directiva de la Comisión, Eduardo Ramírez Aguilar, quien hablará de lo que se espera en este periodo y el análisis de los beneficios de la iniciativa sobre el pagaré electrónico. Comenzamos. Desde las cámaras enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. De verdad, nuestro afecto. Y pues en el Senado de la República se llevó a cabo pues una ceremonia luctuosa. La bandera se izó a media asta. Una vez más, el Congreso de la Unión privilegió la política. Y es que en un acto de hipocresía ideológica que buscaba evitar a toda costa que Morena tuviera la mayoría en la Comisión Permanente, pues usaron todo tipo de artilugios y amagos. Y por la vía del chapulineo y el uso de una falsa militancia, la oposición pretendía intercambiar legisladores para así tener una mayoría que le permitiera bloquear cualquier intención de convocar un periodo extraordinario. Los de Morena en el Senado, encabezados por su líder Ricardo Monreal Ávila, cedieron en la pugna que sostenían con los grupos parlamentarios de oposición, que buscaban que la bancada del PRD ocupara un espacio en la Comisión Permanente. Los altos mandos del partido dominante se desistieron y sentaron un precedente de diálogo y acuerdo. De esa manera, de los 18 lugares que le corresponden al Senado en esta instancia legislativa, Morena y sus aliados tendrán 11 escaños y el bloque opositor 7. Es decir, Morena y sus partidos afines no contarán con la mayoría calificada, más de 2/3 de los votos, para convocar a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, y tendrán que buscar el respaldo de los partidos opositores para llamar a sesiones especiales de la Cámara de Diputados y al Senado. Confiemos que una vez que haya pasado el proceso electoral, la política, pero sobre todo la sensatez y la sensibilidad de las distintas fracciones parlamentarias, logren los acuerdos necesarios para convocar a los periodos extraordinarios indispensables para impulsar reformas de interés para el bienestar de todos los mexicanos. Se aprobaron reformas fundamentales en el pasado periodo ordinario de sesiones, pero hagamos un balance de lo que ocurrió ahí. En el marco del cierre del periodo ordinario de sesiones, los presidentes de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras hicieron un recuento de los logros más importantes del Congreso de la Unión durante los últimos 3 meses. Primero, fue un periodo muy productivo. Lo calificaría de un periodo positivo para el país. Este fue el último periodo de sesiones de esta legislatura, de los 3 años. La nueva legislatura comenzará el 1 de septiembre de este año. Durante este periodo ordinario, el Senado de la República llevó a cabo 29 sesiones, 2 de ellas presenciales y el resto a distancia o semipresenciales. En la Cámara Alta se presentaron 487 iniciativas y 337 puntos de acuerdo. Hubo 11 reformas constitucionales, 11, como cuáles: justicia digital, seguridad privada, eliminación de la partida secreta, incorporación de la justicia cívica como instrumento para la prevención del delito, lenguas indígenas y otras. Se crearon 4 leyes nuevas: Ley de la Fiscalía General de la República, Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad, Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El senador Ricardo Monreal, además, detalló. Hubo reformas a 35 leyes reglamentarias, desde la desconexión digital en el ámbito laboral hasta temas de justicia y transparencia en materia de consulta popular, subcontratación o outsourcing, creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Por su parte, el presidente de la Jucopo de San Lázaro también hizo un balance de los logros de la legislatura que está por concluir. Que el derecho de presentar iniciativas de todas y todos los diputados alcanzara más de 6.500 iniciativas. Que esta legislatura, con la participación de todos los grupos parlamentarios, sea la más productiva en los últimos 15 años. Cerca de 1,000 dictámenes fueron votados y aprobados. El diputado Ignacio Mier puntualizó. No fue un debate estéril y debemos estar profundamente orgullosos. Nosotros lo estamos. 29 reformas constitucionales. Garantizar el bienestar a través de ellas de más de 40 millones de mexicanos no es una tarea sencilla. Darle una dimensión social al presupuesto de egresos y reconocer que el único instrumento redistributivo de la riqueza que tiene el Estado mexicano es el presupuesto. Tras el cierre del periodo ordinario de sesiones, se dio paso a la instalación de la comisión permanente. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Uno de los éxitos legislativos fue la aprobación del pagar electrónico, que ya fue votado en favor en la Cámara de Senadores. Alicia Salgado tiene el análisis y los beneficios. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto de saludarte. Te estoy hablando desde la redacción de ADN 40 y hoy voy a platicarte específicamente a poner bajo la lupa una iniciativa del senador Armenta que pasó en la comisión que él preside, la Comisión de Hacienda, primero en un dictamen que no tuvo mayor oposición y después fue discutida y aprobada en el Pleno también sin mayor oposición. La razón es que se está modificando varios artículos de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito que facilitan la documentación o avalan, legitiman los pagarés que se firman electrónicamente. Y tú me dirás, ¿cuántos pagarés pueden firmar a una persona? Pero, por ejemplo, para un crédito de nómina, para un crédito personal, para un crédito automotriz, para un crédito hipotecario, simplemente un pagaré en la compraventa de una casa que se realizan de forma electrónica, hoy pueden quedar perfectamente validados si esta ley es aprobada en la Cámara de Diputados. Te digo, no ha tenido oposición, al contrario, ha sido verdaderamente bien nutrida. Ten en cuenta que hoy, por ejemplo, la mayor parte de los usuarios de servicios bancarios, solamente me refiero a los bancos, pero podría hacerlo a los no bancarios, el 54% de ellos ha bajado su aplicación electrónica y muchas de las operaciones, de las transferencias que realiza o inclusive de las ofertas de crédito que toma a través de estos medios electrónicos, de su dispositivo móvil, los puede firmar, te piden una firma autógrafa electrónica y que lo regreses, tienen los PDFs estos que puedes firmar hasta los contratos y regresarlos. En fin, es una alternativa que llegó para quedarse y que habla de la tendencia creciente a la digitalización de los servicios financieros y de la necesidad de adaptar la legislación, en este caso, a la realidad que ya le ha rebasado. Hoy por hoy podría haber un periodo extraordinario de sesiones, claro está, tendría que convocarlo la Cámara que ahora está albergando la Comisión Permanente, la Cámara de Senadores, podría ser para que se discuta este ordenamiento si es que hubiera un periodo ordinario. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Muchas gracias, Alicia. Como siempre, muy acertado tu comentario. Claudia Ivette García, ¿cómo y de qué manera va a estar conformada
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Hola, Víctor, muy buenas noches. Pues precisamente vamos a analizar estos pesos y contrapesos de la permanente. Adelante. El Congreso de la Unión instaló ya la Comisión Permanente. Esto tras un apretado cierre del periodo ordinario de sesiones. La Comisión Permanente, que en un momento veremos cómo está conformada, va a estar en funciones durante este segundo receso del tercer año de la 64 legislatura, que prácticamente está por concluir. Se instaló el pasado 30 de abril y funcionará hasta el 31 de agosto. Recordemos que esta comisión está conformada por 37 miembros, de los cuales 19 son diputadas y diputados y 18 son senadoras y senadores. Todos, por supuesto, con sus respectivos suplentes. Los integrantes eligieron por voto secreto a los legisladores que conforman ya la mesa directiva. ¿Quién la preside? La preside el senador Eduardo Ramírez de Morena. Además de la presidencia, la mesa directiva se conforma por 3 vicepresidencias y 7 secretarías. Las 3 vicepresidencias fueron ocupadas por la senadora Imelda Castro de Morena, el diputado Marco Antonio Adame del PAN y la diputada Dulce María Sauri del PRI. ¿Y cómo quedaron repartidas las fuerzas políticas? Bueno, aquí viene lo más interesante. Finalmente, y después de intensas negociaciones entre las bancadas de la Cámara Alta, Morena se quedó sin la pretendida mayoría calificada en la permanente. Es decir, los votos de las 2/3 partes que necesitaba para convocar a periodos extraordinarios sin requerir el apoyo de la oposición. Morena y sus aliados se quedaron finalmente con 11 senadores y no los 12 que se requerían para conformar la mayoría calificada. Son 8 senadores de Morena, 1 del PT, 1 del PES y 1 del Partido Verde. Y con estos 11, reitero, no alcanza para un extraordinario convocado por la bancada mayoritaria y sus aliados. Y esto sucedió por un acuerdo que permitió al PRD conservar un lugar en la permanente, aún cuando solo cuenta con 4 y no 5 senadores, como lo estipula la ley. Por otra parte, el bloque de oposición en la permanente cuenta con 7 senadoras y senadores. 3 del PAN, 2 del PRI, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 del PRD. Importante mencionar que en el acuerdo que establece las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente se da prioridad al uso de la tecnología para el desarrollo de las actividades parlamentarias. Por lo anterior, Víctor, pues vamos a estar siendo testigos de sesiones presenciales, pero también de sesiones semipresenciales para el desahogo de las actividades. Sí, fíjate que eso es muy importante porque van a haber pues mucho jaloneo, fundamentalmente derivado del proceso electoral. Pero estos 3 o dos sesiones de la Comisión Permanente y después del proceso electoral pues vendrá mucho grito por parte de quienes hayan ganado o hayan perdido. Y esto definirá cuál va a ser el futuro de las sesiones extraordinarias. Se tendrá que hacer la clásica operación cicatriz, Víctor, pero además vamos a ver si alcanza para convocar a un periodo extraordinario después del 6 de junio. Yo creo que los temas que son fundamentales, aquellos que les llame la atención precisamente tanto opositores como al bloque mayoritario, pues yo creo que sí van a haber algunas sesiones extraordinarias. Yo estoy confiado en eso. Eso espero. Estaremos pendientes. Gracias. Claudia Ivette, como siempre, mi agradecimiento. Gracias. Vamos a una brevísima pausa y al regresar entrevistaremos al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, para que nos explique la importancia de las reformas aprobadas y lo que se espera en este periodo legislativo. Yo advierto que no tendremos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con los partidos aliados, en este caso hablo de la mayoría legislativa Morena, y eso va a permitir que en la Cámara de Diputados pueda hacerse una política de mayor acercamiento, porque el órgano que hace política, que acuerda, que pone en alto una política de entendimiento es el Senado de la República. Prácticamente nosotros aquí hemos construido reformas constitucionales por no tener esa mayoría calificada. Al no tener la Cámara de Diputados que sigue, no es porque algo que yo desee, estoy viendo cómo se están moviendo políticamente las fuerzas y hay muchas sorpresas. Partidos que estaban en 5º, 6º lugar hoy están teniendo una preferencia importante en el electorado mexicano.
en ADN 40. La oferta informativa comienza a primera hora con los acontecimientos que son y serán noticia a lo largo del día. Yo soy Mara Burón y los invito a amanecer bien informados. Lunes a viernes, 5:30 horas, por ADN 40. La noticia por todos los medios. La agenda para empezar el día bien informado la tiene Mónica Garza. Periodismo al servicio de la sociedad. Es de mañana, lunes a viernes, 8 horas. ADN 40. Oriundo de Balún Canán, lugar de las 9 estrellas. Es en maya el nombre de la ciudad de Comitán. Licenciado en Derecho, nuestro invitado, maestría en Derecho Constitucional, doctor en Ciencias Políticas, también fue presidente municipal. Preside la Comisión Permanente y hoy nos viene a visitar de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar. Y ya nos acompaña esta noche Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que nos explique la importancia de las reformas aprobadas y lo que se espera para el periodo legislativo próximo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, muy buenas noches. Saludo a todo tu auditorio con mucho aprecio y como siempre a tus órdenes en el programa desde las cámaras. Qué amable eres, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el saldo que podemos ver del periodo ordinario de sesiones que concluyó la semana pasada? Pues tenemos que resaltar que trabajamos de manera digital, es decir, no detuvimos los trabajos legislativos por la pandemia, fue un periodo ordinario atípico, tenemos la pandemia y tenemos un proceso electoral, no existió parálisis legislativa, sí un debate político acalorado en diferentes temas, como tú bien observaste, se llevaron a cabo reformas trascendentales para México, trascendentales para los sectores, en este caso los sectores productivos que norman la vida del propio Estado, el Estado mexicano, y desde luego reformas que benefician a los trabajadores, a la impartición de justicia, y creo que son avances para mí en lo particular muy importantes que llevo como presidente de la mesa directiva en el consenso y sobre todo en el entendimiento con los diferentes grupos parlamentarios y fuerzas políticas representados en el Senado. Y Eduardo, ahora, ¿qué nos espera para este periodo que viene, que se inicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? Mira, creo que este mes de mayo es un mes complejo, está en medio del proceso electoral, todo está con base al proceso electoral, las posiciones políticas de cada grupo parlamentario. Yo espero que exista una política con altura de miras que nos dé la oportunidad de sacar los temas más importantes que tenemos para México y que el tema del debate no se quede solamente en la parte de la tribuna de la Comisión Permanente, sino que se discuta en el terreno electoral y lo que compete a la Comisión Permanente serán los puntos de acuerdo. Recordemos que no podemos hacer reformas, solamente somos como una expresión dentro del Poder Legislativo en este periodo de receso. Quizá pasando la jornada podemos retomar algún periodo extraordinario. Yo no creo que tengamos condiciones para llevarlo a cabo antes del primer domingo de junio de las elecciones. Ahora, las elecciones, definitivamente, este proceso electoral, pues contaminará también el proceso legislativo. ¿De qué manera podemos blindar todo lo que tenga que ver con la Comisión Permanente y los periodos extraordinarios? Estoy teniendo mucha comunicación con los partidos políticos. Creo que hay la buena fe, pero también existe temas que no podemos no tocar. Y esos temas que son importantes que se tocan, como es la salud pública. Eduardo, son muchos los temas que se necesitan tomar en este periodo de la Comisión Permanente, pero sobre todo algunos que tienen que ir a los periodos extraordinarios. ¿Cuáles son esos temas y qué se espera precisamente en estos días?
Mira, tenemos temas pendientes como es la regulación del cannabis. Yo advierto que será pasando el proceso electoral cuando tengamos esta posibilidad de discutir nuevamente este dictamen que viene de la Cámara de Diputados. Eso sí, si obtenemos una mayoría calificada, si obtenemos el respaldo de los grupos, tendrá que ser una agenda pactada de lo que le interesa a la mayoría legislativa, pero también de lo que les interesa los grupos parlamentarios en su agenda. Hay temas ambientales, temas de salud, temas de agua, es decir, son temas que son de interés público y que los temas de agenda prioritaria que traen los diferentes grupos tendrá que ser bajo un consenso para que también tengan una productividad legislativa, tanto lo que interesa urgente para México como para aquellos temas urgentes en cada región o en cada entidad federativa. Yo creo que el tema de cannabis no puede postergarse más, debe discutirse a más tardar en el mes de junio, a mediados o a finales de junio, para que podamos tener en tiempo y forma cumplir con ese requerimiento que nos hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tú recordarás, nos emplazó para legislar sobre la materia y, bueno, se hicieron una serie de modificaciones que desde mi punto de vista considero deben legislarse con mayor prudencia, porque te comento rapidísimo, en ese dictamen viene y dice el consumo de la marihuana puede hacerse en cualquier espacio público. Veamos el tema de la venta de alcohol, pues se hace en restaurantes, se hace en bares, o sea, hay lugares específicos. Entonces no podemos aperturar a un consumo a diestra y siniestra, sino tener espacios permitidos o de tolerancia para que esta actividad, quienes tienen pues, deseo o consumo, pues lo hagan con libertad absoluta bajo las reglas de las autoridades sanitarias. Sí, sobre todo con mucha prudencia. Ahora vienen también muchos temas. ¿Cuál es el ambiente que se vive pues en el Congreso, en términos generales, entre las diversas fracciones parlamentarias y cómo se espera que precisamente en este periodo pues logren los acuerdos legislativos? Mira, yo creo que este mes va a ser muy complicado. No creo que sea un mes de un día de campo. Si se advierte un poco ríspido, desde la instalación de la permanente tuvimos estires y aflojes que llegamos a acuerdos importantes. Creo que este mes hay que estar atento a los temas de agenda social y de agenda política electoral, y yo invito a cada uno de mis compañeros legisladores que trabajemos a favor de México, que llevemos una distinguida representación y un debate con propuesta, y los puntos de acuerdo que son urgentes para la República sean los que se discutan y que se turnen a comisiones o se llame a comparecer a instituciones públicas para que nos den cuenta del trabajo que realizan al frente de la administración. ¿Y qué te deja a ti precisamente este periodo del proceso legislativo? Me deja una satisfacción, porque hicimos más de 9 reformas constitucionales, más de 200 dictámenes, entre ellos reformas a ordenamientos jurídicos, leyes de nueva creación como la reforma judicial, desde la constitucional con los 6 ordenamientos que se desprenden, la subcontratación, dignificar el derecho laboral de los trabajadores, reconocerles sus obligaciones pero también sus derechos, y sobre todo proteger la economía de la iniciativa privada. Creo que es un trabajo que en lo particular tenía ciertas dudas, ciertas preguntas: ¿qué va a suceder si digitalmente no vamos a avanzar? Pero no, creo que fue una legislatura muy productiva, y que estoy cierto que todavía en los extraordinarios vamos a sacar más dictámenes de impacto constitucional, de impacto legal, y sobre todo los nombramientos, sin descuidar la diplomacia parlamentaria. Entonces me deja una satisfacción haber puesto lo mejor de mí y sobre todo dar los resultados que en estos momentos México nos lo pide, y las herramientas legislativas están a la luz pública. Pues estamos viendo también todo alrededor del proceso electoral.
El resultado de las elecciones del próximo 6 de junio, ¿cómo ves? ¿Influirá en el proceso legislativo? Yo creo que habrá muchas sorpresas. Yo advierto que no tendremos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con los partidos aliados, en este caso hablo de la mayoría legislativa morena, y eso va a permitir que en la Cámara de Diputados pueda hacerse una política de mayor acercamiento, porque el órgano que hace política, que acuerda, que pone en alto una política de entendimiento es el Senado de la República. Prácticamente nosotros aquí hemos construido reformas constitucionales por no tener esa mayoría calificada. Al no tener la Cámara de Diputados que sigue, no es porque algo que yo desee, estoy viendo cómo se están moviendo políticamente las fuerzas y hay muchas sorpresas. Partidos que estaban en quinto, sexto lugar hoy están teniendo una preferencia importante en el electorado mexicano y bueno, todos estos temas que están sobre la discusión del debate nacional, pues van a mover ciertos números.